Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Andrés Arauz y Carlos Rabascal, binomio por la Alianza Unión por la Esperanza, rechazaron un nuevo intento para impedir su participación en las elecciones de febrero de 2021. Criticaron que nuevamente se trata de posicionar acusaciones sin fundamento en contra del procurador de su campaña. Rabascal lamentó que se mantiene una política de odio y persecución. Ahora dijo está dirigido en contra de Santiago Díaz, procurador de la Alianza 1-5. De su lado, Andrés Arauz, candidato a la presidencia, reiteró que la prioridad del gobierno ha sido el odio, el codazo y la venganza. 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Fausto Jarrín, abogado penalista, respecto a esta denuncia que ha hecho Unión por la Esperanza sobre una presunta persecución en contra de dirigentes de esta alianza. Doctor Jarrín, buenos días. Le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. ¿Qué decir de esta denuncia que ustedes dieron a conocer, que la Unión, me refiero, la Alianza UNES dio a conocer ayer a través de sus representantes del binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal, de una presunta persecución ahora en contra del síndico de esta organización? Licenia, qué gusto, buenos días. Un placer estar siempre con usted, con Alexis. Un placer estar con Pichincha Universal. Como siempre, mi solidaridad con ustedes. Ustedes han sido, como medio de comunicación, también víctima permanente de las elucubraciones absurdas, de las elucubraciones perversas de un gobierno que le teme a la verdad, de un gobierno que le teme a la oposición, de un gobierno que le teme a quienes no pensamos como ellos. Y por supuesto, este es un nuevo caso que envuelve circunstancias en donde un supuesto informe de inteligencia que nadie sabe de quién tiene ni dónde está, aparece publicado a través de los inefables y serviles asalariados de este gobierno y a raíz de eso se promueven procesos penales contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, contra los dirigentes de la Unidad o de la Unión por la Esperanza, que ha sido la tónica, la temática permanente de estos 4 años de gobierno. Licenia, buenos días. Buenos días, doctor Fausto Jarrín. En esta nueva trama que se han inventado, que además, como lo dije yo en el comentario de apertura del noticiero en la mañana, es un copy-paste de algo que ya circuló hace 2 años atrás, pero lo hacen ahora porque la coyuntura probablemente así les exige tanto al gobierno como al aparato judicial. En esa trama, en ese esquema de corrupción, que además, de esta nueva CNAIM, perdón, que han diagramado, que han diseñado, le ubican a Fausto Jarrín. Fausto Jarrín, ¿qué tiene que ver con el espionaje, con la inteligencia, con la contrainteligencia que han montado estos medios digitales y algunos medios también de televisión que están vinculados al gobierno? En honor a la verdad, Alexis, creo que lo único que tengo que ver es que definitivamente soy más inteligente que ellos. Aparte de eso, asuntos que tengan que ver con espionaje, con seguridad interna, con seguridad externa, con aparatos de inteligencia, es algo de lo cual además desconozco absolutamente. No tengo la más mínima relación prácticamente con ninguno de los nombrados en ese proceso, excepto por supuesto con Santiago Díaz, de quien he sido abogado, que es un amigo mío de hace muchos años y a quien además lo tenemos como el representante y procurador de la Unidad por la Esperanza. Si para el gobierno representar o ser la firma autorizada de un binomio, de una alianza electoral política implica delito, implica la posibilidad de que exista actividad delictiva, bueno, entonces el gobierno está criminalizando la democracia realmente, que es lo que están haciendo. Y como tú dices muy bien, Alexis, con informes posfechados, con informes rehechos que reaparecen de la nada en estos medios alternativos a los que además ni siquiera se les puede verificar la fuente, no se sabe dónde tienen su redacción, no se sabe quiénes son los responsables de lo que se publica ahí, por supuesto sin ninguna firma, además de responsabilidad. Y lo más penoso, lo más
calamitoso es que los medios públicos se hagan eco de este tipo de cosas y sin ninguna verificación ni contrastación, es decir, acoplándose a la mentira, acoplándose a la farsa, obedeciendo disposiciones de una ministra que está a las puertas de irse de aquí, seguramente no se irá solo del ministerio, se irá del país. Siguen sometiendo al país a esta vergüenza, a esta, digamos, vergonzosa actividad de perseguir a quienes no pensamos igual. Doctor Jarrín, ayer la ministra de Gobierno se refirió al tema en un acto de donación de canes adiestrados para la lucha antidrogas. Allí señaló que existen antecedentes y procesos judiciales abiertos por el manejo de los aparatos de inteligencia en el anterior gobierno, un exsecretario sentenciado, un expresidente procesado por el uso ilegal, dice, de los aparatos que se enfocaban en el espionaje. A mí no me sorprende que quienes estaban dedicados a estas actividades no las hayan abandonado, probablemente son mañas con las que se han quedado y la Administración de Justicia, señala la ministra, es la que deberá investigar. Los allanamientos se hacen con orden de un juez. Si alguien sigue violando la intimidad o las comunicaciones de los ciudadanos deben ser investigados y sancionados por la justicia, dijo la ministra de Gobierno respecto a este tema. Y eso llama la atención porque también sobre ella pesan algunas denuncias de este tipo de utilización de equipos para violar la intimidad de las personas, para seguir adversarios políticos que les ha formulado incluso un legislador, el legislador Roberto Gómez, y sobre lo que no se ha hecho nada al respecto. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de la ministra sobre el tema que les involucra a usted y en este caso también a los candidatos de UNES? Las declaraciones de la ministra de Gobierno representan ya el cinismo y la retórica permanente de negar todo de este gobierno. Es como la broma de negar taita y mama. Eso es lo que la ministra, vergonzosa ministra filofascista que tenemos en el país a cargo del Ministerio de Gobierno, se ha dedicado a hacer desde que asumió el cargo hasta la fecha de hoy. Hasta ahora estamos esperando que se disculpe por las personas que perdieron su sentido, su vista. Hasta ahora estamos esperando que se disculpe por los muertos, pero la ministra se dedica a perseguir a los correístas, la ministra se dedica a pronunciarse sobre procesos, por supuesto, hace la pantomima de la independencia judicial mientras mantiene reuniones con la presidenta de la Corte Nacional, mientras mantiene reuniones con el Consejo de la Judicatura, mientras además se pronuncia sobre las supuestas otros procesos que existen contra estas personas cuando no existen sentencias ejecutoriadas en ninguno de esos casos, y en su calidad de vocera del Estado, lo último que debería hacer es pronunciarse sobre estas cosas cuando están en manos de la justicia. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo determinan de esa manera, pero sin embargo, como ya nos ha quedado claro, yo creo que a todos los ecuatorianos, a este gobierno le importa muy poco los derechos humanos, le importa muy poco la legislación internacional de las cuales el Ecuador es suscriptor, le importa muy poco las garantías de los ciudadanos. No en vano siguen jugando a los detectives y a los perseguidores mientras la pandemia sigue en crecimiento en el país. Todavía no le dan soluciones a la gente que se ha enfermado, a la gente que ha perdido sus familiares, sus amigos, y siguen jugando al detective de forma mediocre y de forma despiadada. Doctor Jarrín, ayer en la rueda de prensa decía Andrés Arauz que este gobierno ha hecho de prácticamente una política pública, ¿no? Llevar adelante el odio, la venganza, la revancha. Y que producto de eso ocurren este tipo de denuncias y de casos. Y él decía, fíjense ustedes que hasta el sol de hoy la candidatura del binomio de UNES, del binomio presidencial Arauz-Rabascal, no está inscrito en firme. ¿Usted cree que este caso, esta denuncia que se ha publicado en estos pasquines digitales, puede convertirse en un pretexto como para bloquear la inscripción de dicha candidatura? Aparecen, como siempre aparecen, los leguleyos que hacen barras a lo que hace este gobierno, los asalariados del Ministerio de Gobierno, los aplaudidores de la vergüenza que es la fiscal general, aparecen pocos días antes diciendo que los correístas nos inventamos encuestas, diciendo que los correístas vamos a aparecer en varias encuestas como que estamos primeros en las preferencias de la ciudadanía. Pues por supuesto estamos primeros en las preferencias de la ciudadanía, y eso por supuesto desquicia al aparato público, sobre todo a quienes saben muy bien que en el futuro muy próximo les espera circunstancias como las que le espera a la dictadora en Bolivia, como la que le espera al juez Moro en Brasil, como la que le espera
a los jueces y fiscales que se prestaron a la persecución en Argentina y como lo que le espera al gabinete y al aparato público que acompañó a Piñera en Chile. Saben perfectamente bien que ese es el futuro que tienen si nosotros vencemos y por eso entran en desesperación y promueven y facilitan todo este tipo de situaciones. Sin lugar a dudas, Alexis, existe en nuestras filas, existe en nuestra alianza, en nuestro movimiento, en nuestra militancia, un temor permanente. Somos el último binomio que va a ser aprobado. Han aprobado binomios de personas que tienen cuentas confirmadas en paraísos fiscales, de su propia boca reconocieron tenerlas, que aparezca un documento en donde traspasan eso a sus hijos, a sus primos, no significa que no tengan cuentas en paraísos fiscales, lo sabemos todos. Y sin embargo, el binomio de la esperanza es el único que todavía tiene procedimientos abiertos, un proceso presentado por Carlos Arboleda a nombre de ningún partido político, es decir, sin ninguna calidad para hacerlo, acaba de ser calificado en el TCE puesto por Trujillo, y ampliando una vez más la angustia, ampliando la inseguridad, ampliando la duda sobre la firmeza del binomio de la esperanza. Así que las dudas están plantadas, están sembradas, sobra considerar que son capaces de todo, lo han demostrado durante la pandemia, lo demostraron en octubre con la represión policial, así que no podemos ni por un solo segundo perder de vista de que son capaces de absolutamente todo, con tal de no perder el poder, con tal de no perder las prebendas que han conseguido en estos 4 años y por supuesto con tal de evitar enfrentar a la justicia, que es lo primero con lo que se verán en el próximo gobierno. ¿En qué medida, doctor, un poco para ser más claros, para que nuestros amigos oyentes, quienes nos siguen a través de redes sociales, entiendan cuál es el peligro de que se llegue a hacer un allanamiento, de que se llegue a una eventual detención del síndico de UNES? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué significa esto para la inscripción definitiva o la aprobación definitiva del binomio? Licenia, el procurador común es la firma autorizada de la alianza. Si, por ejemplo, antes de que se nos permita participar en ese proceso absurdo que el TCE acaba de habilitar, si se evita o se nos exige algún tipo de requisito y el procurador común está en la cárcel o el procurador común no puede asistir de forma personalísima, como dice el CNE, no sería imposible que nos digan que no hemos cumplido con algún requisito y utilicen ese absurdo de formalidad para tratar de bloquear la participación de la candidatura. Y no es solo eso, en mi calidad, por ejemplo, ya vengo siendo víctima de persecución desde que asumí la defensa del expresidente Correa. Que sepan que no voy a dejar de ser el defensor del presidente Correa, que sepan que no voy a dejar de hacer campaña y decirles las verdades que les voy a seguir diciendo como abogado y como ciudadano, pero ponen en riesgo realmente y ponen en zozobra el trabajo político que estamos haciendo. Tenemos a una prefecta de Pichincha con un grillete, tenemos a nuestro dirigente principal de la Revolución Ciudadana con un grillete, tenemos al expresidente afuera del país con procesos absurdos, con procesos forjados, con procesos absurdos que muy pronto caerán por fraude procesal, tenemos a nuestro vicepresidente preso, por lo tanto, los riesgos, Liceña, están ahí latentes, ¿no? Y usted entiende perfectamente bien lo que implica enfrentarse al riesgo de la cárcel, enfrentarse al riesgo de la persecución, porque este gobierno, a través de esas autoridades, no ha tenido el más mínimo escrúpulo en afectar honras, vidas y en general la posibilidad y la capacidad que tenemos de tener nuestra propia posición ideológica, quienes en este momento formamos parte de la Revolución Ciudadana. Ante una publicación que no ha sido contrastada, doctor Fausto Jarrín, ¿ustedes van a tomar algún tipo de acciones de carácter legal, por un lado? Y lo otro, ayer veíamos que en sus redes sociales usted a un canal de televisión, concretamente a TC, que publicó una nota, de igual forma, sin contrastar, donde tenían como únicas fuentes a estos periodistas que están más relacionados con estos portales digitales, les pidió el derecho a la réplica. ¿Ha hecho ese pedido formal, más allá de las redes sociales? ¿Van a tomar acciones legales, por un lado, y si ha pedido también de manera formal el derecho a la réplica a estos medios que han publicado la nota? El documento que yo subí a mis redes sociales es el documento con la fe de recepción de la Secretaría del Canal del Estado, TC Televisión. Así que ese requerimiento ya lo hice. He solicitado copias certificadas de mi condición de candidato en firme,
por si se les ocurre violar una vez más la Constitución y el Código de la Democracia. Yo les voy a estar esperando en mi casa, a mí no me amedrentan ni un solo segundo, como he dicho varias veces, ya solamente me provocan entre lástima y asco. Y por otro lado, por supuesto, ingresado en la Fiscalía el día de hoy una denuncia por violación a mi intimidad, por divulgación de información sujeta a reserva. Así que espero que la Fiscalía, así como en otros casos, se ha mostrado tan expedita, inicie inmediatamente las investigaciones para saber si es la UAFE o es la Contraloría la que ha divulgado cierta información que tiene absolutamente ninguna relación con nada que tenga que ver con estos procesos, y si además, por supuesto, esa información que está pasando TC Televisión es forjada, porque al menos en lo que tiene que ver conmigo, se habla cualquier cosa, se pone cualquier cantidad ahí con la intención de asustar a la población, con la intención de afectar mi credibilidad, mi honor. Definitivamente eso no lo van a lograr, y si con eso piensan que voy a dejar de hacer la política que he hecho desde que tengo uso de razón, están totalmente equivocados. Se ve que la inteligencia que tienen sobre mis movimientos no les ha explicado que no les tengo un solo milímetro de miedo. Doctor Jarrín, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral ha decidido dar trámite o admitir a trámite esta impugnación presentada por este coronel Carlos Arboleda, que como usted dice no representa una organización política como tal, ¿cuántos días más deberá esperar los militantes de UNES para conocer si este binomio es o no admitido finalmente ya y calificado en firme? Liceña, aclarando que no soy un experto en materia electoral, si no estoy equivocado, tienen 10 días desde ayer. El hecho de que esta impugnación la haya hecho una persona y no una organización política, o una persona que no representa una organización política, ¿es viable, es factible que sea tomado en cuenta por el Tribunal Contencioso Electoral? Porque una cosa es que lo haya admitido a trámite, pero otra cosa es que dé o no paso a esta impugnación. Completamente de acuerdo con usted. Una cosa es que lo hayan admitido a trámite, quizá para sentenciar, negando absolutamente por falta de calidad para presentarlo, sí, efectivamente puede ser, pero siempre nos llama la atención que se demoren tantos días para hacer algo que es un trámite de cajón, y más aún tomando en cuenta que los trámites en materia electoral son céleres, son inmediatos, se toma en cuenta las 24 horas del día y se toman en cuenta inclusive fines de semana y feriados. Por lo tanto, sí nos llama la atención que se hayan tomado los 15 días para poder recién empezar el trámite. Es decir, hay una intención ahí de demorar. La excusa del juez Muñoz también nos preocupa mucho, porque quien le sucede es un juez que normalmente ha actuado siempre de la mano del juez Ángel Torres, que todos sabemos que inclusive fue candidato del partido de Guillermo Lasso en las elecciones pasadas. Así que los riesgos sobre la legitimidad de quienes resuelven nos generan a todos esta angustia y esta inseguridad jurídica a la que este gobierno nos ha sometido durante los 4 años que lleva gobernando, entre comillas, al Ecuador. Ecuatorianos y organizaciones u organismos internacionales, doctor Fausto Jarrín, deberíamos, estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país, porque con estas publicaciones ahora ya no solo se está poniendo en riesgo la libertad de 1, 2, 3 o 10 personas, como ocurría antes, porque bastaba que un medio digital publique una nota en su portal y de inmediato la fiscalía actos urgentes, ¿no? Y empezar a detener a Raimundo y medio mundo. Pero ahora ya no está solo en juego, la libertad, que de por sí es malo, la libertad de unas cuantas personas, sino que están poniendo en riesgo la democracia. ¿Qué tan importante es ahí el ejercicio de veeduría y de observación ciudadana y de los organismos internacionales a los cuales ayer Andrés Arauz y Carlos Rabascal les hicieron un llamado también a que presten atención de lo que sucede en Ecuador? La intervención de la ciudadanía en esta circunstancia es de importancia capital, Alexis. Yo creo que inclusive los otros candidatos, por decencia democrática, deberían oponerse a este tipo de prácticas. No solamente porque después de 3 años y 6 meses está claro que no les ha servido de nada, no solo porque después de 3 años y 6 meses el correísmo, como el gobierno se dedicó a denominarnos, es la principal fuerza política del país, no solo porque Andrés Arauz va a ser el presidente de la República desde el 24 de mayo del 2021, sino por decencia. Deberían ya de una vez por todas empezar a rechazar esto, tomando en cuenta, por supuesto, que el señor Lasso, tomando en cuenta que varios de los candidatos que solamente están ahí para llenar la papeleta
han sido cachiporreras de las barbaridades que ha hecho este gobierno con los derechos humanos, pero ya en estos momentos, a estas alturas, insistir en apoyar este tipo de prácticas de persecución perversa, ya definitivamente inclusive habla de ellos y de lo que tienen dentro del alma. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir compartiendo con la ciudadanía, vamos a seguir impulsando las caravanas de la esperanza, vamos a impulsar los diálogos con los distintos sectores. Ayer estuvimos con el sector de salud, ayer estuvimos con el sector de la educación, con el sector de los mercados, ahora vamos a estar en el norte de Quito, vamos a seguir disfrutando del cariño de la gente, eso que esa gente que apoya las prácticas de la ministra de gobierno, del presidente Moreno, aquellos que se vanaglorian de la traición, no van a entender jamás, porque el pueblo ecuatoriano ya ha aprendido y el pueblo ecuatoriano valora la lealtad, valora la honestidad, valora la decencia, y por eso, justamente por eso, ya debieron haber dejado de hacer estas cosas desde hace rato, porque sabemos muy bien que lo que están haciendo es campaña por nosotros, cada vez que nos ponen en los titulares, cada vez que nos persiguen, un gobierno que no es capaz ni siquiera de llevar de forma transparente un concurso de jueces, un gobierno que tiene a todas sus autoridades regadas en las diferentes instituciones públicas, destruyendo la institucionalidad del Estado, un gobierno que ha permitido todo lo que se ha permitido en el país, no solo los abusos de la banca, sino la muerte y la enfermedad en la pandemia. Así que a veces creo que lo pertinente sería agradecerles por esa campaña gratuita que nos hacen desde los medios públicos, por esa campaña gratuita que nos hacen desde el Ministerio de Gobierno, desde la Fiscalía, desde los jueces, porque solamente ratifican que siempre estuvimos del lado correcto y ratifican que vamos a vencer en el 2021, Alexis. Queremos agradecer a Fausto Jarrín, abogado penalista. Ustedes han escuchado y se sacan sus propias conclusiones respecto a esta denuncia que se ha formulado en las últimas horas de persecución en contra de los dirigentes de UNES. Alexis, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer. Punto Noticias, el mundo de la información.